Bueno, empezamos esta mal llamada mesa redonda, porque en realidad son 3 exposiciones a cargo de 3 experimentados investigadores de opinión. La palabra la tiene Eduardo Fidanza, que va a hablar en primer lugar de una serie de reflexiones en torno a su investigación de opinión relacionada con las últimas elecciones. Bueno. Perdón, Eduardo, por si alguien no lo conoce, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la misma facultad de Teoría Sociológica y es director de Poliarquía, una consultora de opinión pública. Adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la actual comisión directiva de SAIMO por haberme invitado a participar en este panel y en empezar a Ruth Andrade, que se tomó sus cuidados para armar esta mesa. En segundo lugar, les agradezco a los miembros del panel que me dejan empezar, porque yo lamentablemente me tengo que ir, de modo que no voy a poder participar en las preguntas. Les pido disculpas. Como tenemos poco tiempo y tal vez habría que tratar de, en fin, dejar 2 o 3 ideas, yo lo que creí que era útil presentar es el proceso de hipótesis, de supuestos, de escenarios y finalmente de estimaciones a través de encuestas de opinión pública que hizo Poliarquía con motivo de las elecciones del 28 de junio. Ustedes saben que Poliarquía publicó en exclusiva para el diario La Nación 3 encuestas preelectorales que tuvieron la característica sorprendente, diría, para lo que se esperaba y para la existencia, digamos, de antecedentes y otras encuestas. La sorpresa es que para la provincia de Buenos Aires, que de eso se trata, Poliarquía pronosticó desde el principio que el ganador sería Francisco de Narváez, contra estas otras evidencias que yo decía. Hay que aclarar que otras empresas con menor visibilidad, porque no publicaron en el diario La Nación, también tenían resultados similares, entre ellas Mori, de María Brown. En su momento tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones. ¿Cómo sería o cómo es o cómo nos lo planteamos nosotros el tema de hacer un pronóstico que va en contra de los pronósticos difundidos y además en un clima muy enrarecido respecto a las encuestas políticas? Esto sería motivo de otra mesa. Tener unos resultados ahí que contradicen la tendencia y tener una ventaja entre el primero y el segundo muy estrecha. ¿Cómo sostener esto? Y cuando uno tiene que publicar en un diario y sabe que se está jugando mucho, y además, de hecho, sabe, en este caso, que uno se está enfrentando con la idea o con el pronóstico del presidente o de la presidenta de la Nación, del expresidente, de un régimen político que en este aspecto ha sido bastante severo y bastante claro en su línea, ¿no es cierto? Hay determinados datos que son datos aceptables y hay otros datos que en realidad, si no son los datos que nos dan el primer lugar, forman parte de una conspiración. Lo que yo quiero mostrar, primero es brevemente un contexto. Solamente este cuadro. Fíjense ustedes la imagen positiva de Kirchner. Les aclaro que estos son datos de una encuesta telefónica de 1000 casos en 40 ciudades que Poliarquía hace todos los meses. Por supuesto, podríamos entrar a debatir sobre las encuestas telefónicas y sus sesgos. Lo que creo que es importante es que esta muestra se va comparando consigo misma. Poliarquía hace una medición con esta metodología desde 2001, o sea, antes que empiece Poliarquía, y en los últimos 3 años ampliamos la muestra, la llevamos a más ciudades. Fíjense ustedes el promedio de la imagen de Kirchner, de Néstor, 66% de 2003 a 2006, 55% en 2007,
42% en promedio en 2008 y 27% en promedio en 2009. Este dato lo teníamos nosotros antes de hacer la primera encuesta para La Nación. Miren Cristina, 52, 41, 34, 26. Miren ustedes las expectativas positivas respecto del futuro del país. 41, 32, 26, 21. Las expectativas inflacionarias. Preguntarle a la gente que haga una predicción en los próximos meses de la inflación. 13%, 19, 30 y 31. El índice de confianza del gobierno, que se mide entre 0 y 5, 2.58, 2.15, 1.56, 1.32. El índice de confianza del consumidor de 0 a 100, 53, 52, 43, 39. Este es la primera visión. Vamos a avanzar. Esto simplemente la imagen de Cristina y de Néstor, la caída. Juan Carlos Tejada en realidad se refirió a este quiebre de las expectativas a partir de marzo de 2008. Efectivamente eso ocurrió así en el campo y a nivel de la opinión pública general. Esta es la caída de la imagen de Kirchner desde 2008 a 2009, de 64 a 26 positiva, pero fíjense que Kirchner en algún momento en las encuestas de Poliarquía tuvo 80%. Cuando Poliarquía dijo que Kirchner tenía 80%, nadie dijo nada desde el gobierno. Pero cuando Poliarquía dijo que tenía 26 o 25%, rebautizó el gobierno a nuestra empresa como polioligarquía. Bueno, eso es un acontecimiento que tiene que ver con la vida de polioligarquía. Gajes del oficio. Bueno, vean esto también, simplemente, la evolución de la percepción sobre si la pobreza, la inflación y la inseguridad mejoraron, siguen igual o empeoraron. Todos los indicadores de empeoramiento para arriba, desempleo, etcétera, corrupción. Y después esta pregunta que fuimos haciendo desde el año 2008. Dice, ¿usted en las próximas elecciones va a votar a un candidato del gobierno o va a votar a un candidato de la oposición? En promedio, siempre el 65% nos decía voy a votar a un candidato de la oposición y el 35% proyectado, esto, ¿no es cierto?, un candidato del gobierno. Y este es un dato muy importante junto con el otro dato. Se habían desplomado todos los indicadores de opinión pública y por otro lado el gobierno mostraba una especie de techo infranqueable del 35%. Entonces esto ya nos fue dando una pista, ¿no es cierto?, de lo que nosotros podíamos encontrar y de hecho encontramos cuando hicimos las primeras mediciones para La Nación. Esta parte que sigue, que es una segmentación que yo tuve oportunidad de presentar en Simon, no sé si hace 3 o 4 años, con la cual nosotros trabajamos hace bastante, también fue iluminadora respecto a lo que después íbamos a encontrar. Acá tenemos separada, vamos a hacer así, tenemos segmentada la opinión pública argentina y también en la provincia de Buenos Aires, que tiene datos muy similares, de esta manera. Primero un segmento que llamamos cautivos del PJ, 20% del padrón, que dicen siempre voto al peronismo y se siente cerca de él, y son de nivel socioeconómico bajo. Debo agregar que a estos indicadores cuantitativos fue muy iluminador una investigación que yo personalmente encabecé en estos sectores populares en el verano, en enero, para indagar cómo veían ellos el proceso electoral. Y acá encontramos una cosa muy importante. Ninguno en este sector se identificaba con alguna figura peronista viviente, y menos con los Kirchner. ¿Usted es peronista? Sí. ¿Por qué? ¿Con quién se identifica? Por Perón y Evita, porque el peronismo le dio su lugar a los trabajadores, porque a mi abuelo consiguió la casa en los años 50, porque a mi papá en un torneo de Evita del año 73 Perón lo tocó. Bueno, todas esas cosas. Identificación con ningún peronista actual. ¿Kirchner es peronista? No. ¿Duhalde es peronista? No. ¿Solá es peronista? Solá, ¿quién es Solá?, decía la gente. Fue gobernador. Ah, Solá, sí, claro. No, no es peronista. Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo? Estos, cada uno lleva agua para su molino.
¿a quién va a votar? Y seguramente voy a votar al peronismo. Pero ahí se planteaba la primera cuestión. Se presentaron dos peronismos, ¿no es cierto? Un peronismo de Kirchner, más asociado a los aparatos territoriales, y un peronismo sui generis, y este que es un congreso de marketing, yo se los marco, que es lo que llamó Unión Pro, que según como uno lo mirara, era peronismo, pero como las manchas de los test proyectivos, uno miraba del otro lado y no era peronismo. Era y no era peronismo. Yo le llamé en una nota que escribí para La Nación esa fuerza descafeinada que tiene acorralado al gobierno. Es muy interesante lo de Unión Pro, porque además en el curso de la campaña, en un momento se suscitó por un error de Macri que se enredó con el tema de, creo que la privatización de Aerolíneas Argentinas, un debate donde los Kirchner aprovecharon, ¿no es cierto?, para avanzar, y las encuestas, ¿no?, las de Poliarquía, mostraron la inconveniencia de que Unión Pro defendiera las privatizaciones. Entonces tuvimos un episodio extraordinario en los anaqueles o los antecedentes de la campaña. Le hacen un reportaje a Francisco de Narváez una mañana y dice, no, yo estoy dispuesto a estatizar todo. Todo, un reportaje en el Clarín, dice, pero Aerolíneas, todo. Buah, eso hizo recuperar en las encuestas a Unión Pro, pero ahí ustedes tienen un efecto de a veces cómo se puede trabajar brutalmente con mirar una encuesta y decir la cosa va para acá y el candidato dice va para acá. Pero es interesante, porque en los sectores populares el voto que tenía que hacer masivamente para Kirchner se dividió. Y después vienen otros, ¿no es cierto? El PJ periférico, que son personas que votan al PJ, pero no con tanta asiduidad como los que llamamos cautivos, los independientes que llamamos puros, los independientes que dicen voto a cualquiera menos al justicialismo, los votantes a la UCR clásicos, y después otros. Acá hay un problema con esta segmentación que en la medida que se presenten fuerzas como Unión Pro, vamos a tener que estudiar, porque hay independientes que dicen yo nunca voto al justicialismo, pero ahora empezamos a ver que esos independientes que nunca votan al justicialismo miran Unión Pro y dicen no, pero esto no es el justicialismo. Y así como otros miran y dicen sí, esto es peronista, ¿no? Así que esto vamos a tener que revisarlo. Bueno, sigo adelante. Acá están las mediciones de Poliarquía. Este fue otro dato para nosotros, ¿no es cierto? Primera medición de Narváez adelante, segunda de Narváez adelante, tercera de Narváez adelante. Nosotros empleamos muestras de 1.500 casos, domiciliarias, polietápicas, estratificadas, ¿no es cierto? En 20 ciudades de la provincia de Buenos Aires. Pero además hicimos varias encuestas telefónicas de control y usamos la técnica de panel o de panel, repreguntándole a personas que habíamos entrevistado la primera vez cómo iban a votar. Más de 20 muestras sobre nuestros escritorios con las tres técnicas. Nunca estaba primero Kirchner, nunca estaba primero Kirchner. Y eso también pesó en nuestra decisión. Había diferencias en las distintas muestras entre 2 puntos para de Narváez hasta 6 puntos para de Narváez. Y después ya estaban los techos y los pisos electorales, ¿no? Que acá se ve siempre lo que llamamos el voto seguro y el voto probable para de Narváez mayor que el de Kirchner. Y siempre, en tercer lugar, Margarita Stolbizer con lo que se puede llamar el panradicalismo. Acá hay que hacer una nota a pie de página que es un debate entre algunos colegas en cuestiones de opinión pública, que el voto, por ejemplo, a Margarita Stolbizer sistemáticamente en todas las elecciones es mayor que lo que indican las encuestas, ¿no? Margarita se enojó bastante con nosotros, pero bueno, ya nos hemos reconciliado. Y acá se ve lo que yo les decía por los segmentos. Miren la intención de voto por los segmentos. Kirchner saca acá el 48%, pero de Narváez sacaba el 28%. Y ya en el PJ llamado periférico, Kirchner y de Narváez estaban empatados. Y por supuesto, entre los independientes la opción era de Narváez. Y en los independientes que no votan al justicialismo también ganaba de Narváez, este efecto que yo les decía. Y por cierto, entre los votantes radicales o panradicales estaba primera Margarita. Bueno,
Ahora van a ver, y yo ya con esto voy a ir concluyendo, un análisis que nosotros hicimos por espacios. Esto es bastante sencillo. Un eje, Kirchner, no Kirchner, y un eje, PJ, no PJ. Estos 4 espacios que los llenamos de esta manera. En la intersección de Kirchner y el PJ lo pusimos a Kirchner, a Scioli, el PJ que los apoyaba y el Frente para la Victoria. En el PJ no Kirchner, a Francisco de Narváez, a Solá y a la Unión Pro. En el kirchnerismo no justicialista, a los intendentes K residuales, a los intelectuales de carta abierta, a los piqueteros oficialistas. Y en el no K y no PJ, a Stolbizer, a Alfonsín y al Acuerdo Cívico y Social. Y hicimos un ensayo, hipótesis 35-35, 20. Y ahí fuimos colocando. La lógica era que los cautivos PJ votaran todos a Kirchner, el 20%. Los periféricos, como vimos, estaban entre los dos, pero nosotros dijimos, para que Kirchner obtenga 35%, debe recuperar a todos los cautivos. A los independientes puros los pusimos en el medio, pero más cercanos a de Narváez Solá. A los independientes no PJ también lo pusimos más cercanos de Narváez y Solá, porque en la disputa con Stolbizer estaban sacando ellos ventaja, la disputa por este segmento, y a los votantes UCR la pusimos todo del lado de Margarita. Esto funcionó así más o menos. Digamos, este cuadrante es el que se llevó más y desplazó, se llevó un poquito de los votantes UCR, muchos de los independientes no PJ, muchos independientes puros. Le tomó a Kirchner parte de los cautivos del PJ que él tuvo que haber retenido. Bueno, y yo voy a concluir acá con un par de hipótesis. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿De cuánto tiempo dispongo? ¿Son 2 hipótesis o una hipótesis? Dos, que sean las 2. Dale, 2 hipótesis. Bueno, no, porque hay una presentación, que en realidad es esta presentación que yo le hice en la Universidad de Itela y estuvo bueno, invitado por María, pero Ruth estuvo ahí. Y estos son como esos programas de la escuela secundaria que nunca llegamos a al momento contemporáneo, siempre quedamos en la guerra del 14. Vamos a ver si esta vez yo logro mis 2 hipótesis. La primera hipótesis es bastante interesante para un congreso como este. A mí se me ocurrió, otra vez usando esta ventanita, voy a hacer un pequeño recuerdo homenaje de Edgardo Katterberg. La primera vez que hablé con él, sacó un papel y me hizo una ventanita de estas y me pareció tan explicativo que, bueno, yo ya me aficioné a esto. Acá lo que hice es un eje que va del republicanismo, o sea, de ese discurso que dice defensa de las instituciones, mejora de la calidad institucional, división de poderes, educación, todo esto que en general lo ha representado el radicalismo, lo representa la coalición cívica, una posición que además tiene exigencias morales altas. Y un eje que va hasta el populismo. Acá hay que aclarar algo. Hay investigaciones cualitativas muy interesantes que dicen que en realidad el republicanismo forma parte de lo respetable y entonces está a la luz, y el populismo forma parte de lo detestable, lo oscuro, ¿no es cierto?, los negros y está abajo. El tema no es una valoración digamos, de estas posiciones, pero son típicas. Y el populismo es la interpretación de una democracia populista, organizaciones sociales movilizadas, bueno, todo en general los ejes que ha planteado el gobierno de Kirchner, los intelectuales de carta abierta, etc. Pero lo cruzamos no ya con una cuestión política, sino con una cuestión político-comunicacional, un eje que llamamos
discurso ideológico político marcado y un eje que llamamos, o un extremo que llamamos discurso no político mediático, no político mediático. Entonces a mí se me ocurrió que se podían ubicar en estos espacios a eventuales presidenciables y figuras que tuvieron relevancia en estas elecciones. Acá, en el populismo marcadamente ideológico, lo coloco a Néstor Kirchner, y del mismo lado, pero en el republicanismo, la coloco a Carrió. A priori, el 29 de junio, ellos dos habían perdido las elecciones, pero si ustedes se hubieran ido a hacer un viaje y hubieran regresado a la Argentina hace una semana y prenden la televisión, ninguno de ellos dos parece que hubieran perdido las elecciones, porque tienen una enorme capacidad de llevar adelante la acción. Aquí, ya más entre los dos mundos, entre el mundo ideológico y el mundo mediático, lo pongo al vicepresidente Cobos, y también más cerca del populismo, ya que es el vicepresidente de un gobierno de esta característica. Y acá lo coloco a Reutemann, medio un paralelo con Cobos del otro lado. Dos personajes que en realidad, estando en el medio, lo que practican es una forma de silencio político con pequeñas declaraciones que ellos van mechando. Y finalmente los coloco acá a Macri de Narváez, muy lejos de lo ideológico político, lo cual les permite, por lo menos a Francisco de Narváez, hacer la pirueta que yo relaté de la campaña y que ustedes recordarán. Ahora, ellos resultaron relativamente los votos ganadores. Estos dos, al menos, bueno, Reutemann está un poco alicaído, son las figuras, ¿no es cierto?, o dos de las figuras que pintan más como presidenciables, y Carrió y Kirchner perdieron, pero como yo dije, tienen una gran capacidad. Yo creo que esta cuestión de cruzar posiciones políticas típicas de la historia política argentina con estilos de comunicación nos van a dar una pauta donde me parece que vamos, ¿no es cierto?, hacia acá, y esto va hipotéticamente a ir quedando relegado. La pregunta que uno puede hacer es, en ese mix, ¿cuánto tenemos que tener o poner de marketing y cuánto tenemos que mantener de tradiciones, yo no sé si ideológicas, pero discursivas más comprometidas, no solamente con la comunicación, sino con contenidos sustantivos? Así que eso queda abierto. Y lo último, segunda hipótesis y termino, tiene que ver con el peronismo, porque, y esto ya es una elaboración un poquito más, el peronismo siempre tiene problemas de sucesión y ahora está ante una sucesión. Pero los estudiosos del peronismo, del cual yo saco este esquema, plantean, o algunos estudiosos, para analizar el peronismo, ¿no es cierto?, una cima, la parte de arriba de los liderazgos, que se puede acá diferenciar periodos, denominaciones, líderes y tipo de discurso. Y yo entonces introduzco esto para que ustedes vean, ¿no es cierto?, características de los liderazgos. Del 85 al 87 dominó el peronismo renovador, que no estaba en el poder presidencial. Los líderes eran Cafiero, Menem y Grosso, y el tipo de discurso era ideológico-político típico de esa época. Del 89 al 99 tuvimos a Menem, discurso o denominación neoliberal. Menem no se llamó así, pero así se consagró, y ya el discurso de Menem yo lo califico ideológico-mediático, ¿no es cierto? Sin Neustadt no hubiera podido hacer Menem lo que hizo, pero sin digamos así, ponerse del lado de lo que fue la corriente privatista de los 90, tampoco lo hubiera podido hacer. Después, el peronismo retorna a una posición ortodoxa con Duhalde, y agrega de 2003 a 2009 una interpretación setentista a cargo de Néstor Kirchner, con un discurso marcadamente ideológico-político. La pregunta que yo dejo es la siguiente: bien podría ocurrir que el siguiente turno presidencial le correspondiera a los representantes del republicanismo, que lo tienen ahí a Cobos como el político mejor posicionado en las encuestas.
También podría ocurrir, sin embargo, que surgiera un líder del peronismo. En cualquier caso, me parece que hay que estar atentos a cómo sería ese reciclamiento del peronismo después de Kirchner. Entonces yo acá planteo, ¿será mediático, será ortodoxo, será no político o será político? Es muy importante si el peronismo se redefine en los términos de Francisco de Narváez, Macri, o se redefine en términos de algún heredero de Kirchner o de Duhalde. Pero, y termino con esto, la base peronista, que son las organizaciones de base, los líderes territoriales, los intendentes, los sindicatos, lo que han demostrado son valores y comportamientos constantes. Y como tienen el poder territorial y muchas veces tienen poder económico, las distintas expresiones del peronismo han tenido siempre que negociar con ellos. Ustedes cuando salgan de acá, todos vamos a tener la mortificación de que está cortada la avenida 9 de Julio. Esos son sectores de base, algunos peronistas, algunos no, que Kirchner consideró, ¿no es cierto?, que debía proteger y dotar de ciertos privilegios, y ahora ellos están presionando desde la base sobre la cima. Entonces yo dejaría estas dos inquietudes, ¿no es cierto? ¿Cuánto en los tiempos que vienen pesará la comunicación que tiene que ver con el marketing, que por cierto es muy importante? ¿Cuánto pesará una posición política más sustantiva, que seguramente junto con las herramientas de la comunicación el país necesita para enderezar este rumbo que a mi juicio está muy equivocado? Muchas gracias.